Proyecto Nueva Humanidad en Construcción presenta Niégate a ti mismo y libérate para siempre del ego. Por Orlando Flores. Y Jesús dijo: aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, mas aquel que la perdiere por mi causa la ganará. Últimamente he estado reflexionando mucho acerca de aquello que implica el acto mismo de negarse, y ciertamente tiene varios aspectos, unos más ocultos que otros, en los cuales vale la pena adentrarnos, sumergirnos para comprender lo que estas cortas palabras del Cristo quieren significar. Pero para ello hemos de descifrar primero que todo quién es el Cristo. Y acercándose a los discípulos preguntó: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías, o un profeta. Y Jesús replicó: ¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en secreto. Pues bien, hay que comprender que en Jesús moraba el Cristo. ¿Pero quién es el Cristo? Este sagrado misterio venimos a descubrirlo adentrándonos en las siguientes declaraciones del Maestro. Y dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Si nos sumergimos en el profundo significado de estas declaraciones del Maestro, venimos a comprender que el Señor de perfecciones dice, primeramente, yo soy. Hay que tener en cuenta como primera medida que cuando el Señor dice yo soy no está refiriéndose a su humana persona, en dado caso a su cuerpo físico o al nombre que le dieron sus padres a su cuerpo. Esto hay que comprenderlo muy bien, ya que la humana persona, el cuerpo físico, viene a ser únicamente un vehículo de manifestación en este plano, y que el Cristo es el ser que mora en ese cuerpo, en ese recipiente, en ese vehículo físico. Miles de millones de personas en este mundo tienen la creencia absurda que la humana persona de Jesús vendrá a salvarlos. Y no han comprendido quién es el Cristo y cómo éste nos rescata de la prisión del sufrimiento, del dolor a causa de nuestro pecado, o lo que es lo mismo, cómo es que nos encontramos con Cristo en el interior de nosotros mismos para que éste nos libere de la esclavitud del ego. Es cuando Cristo nace en nosotros cuando se cumple aquello, de que aquel que está en Cristo nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí que todas fueron hechas nuevas. Se necesita mucho más que creer en la humana persona de Jesús para que en nosotros se dé una transformación verdadera y real. Se necesita mucho más que ir a las iglesias los domingos, para liberarnos de los terribles errores, pecados o defectos que llevamos adentro. Y para lograrlo es imperativa la necesidad que en nosotros entren en actividad esas fuerzas terribles de la naturaleza, ese fuego que restaura constantemente al mundo. Ese fuego no es otro que el fuego crístico y divino que nos limpia interiormente de nuestros pecados. Ese fuego es Cristo. Es por esto por lo que encima de la cruz donde fue crucificado el Maestro, dejaron clavada allí la siguiente sentencia. INRI. Esto viene a ser el acrónimo en romano de Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Sin embargo, en este oculta el siguiente dictamen en latín: ignis natura renovatur integram. Lo cual quiere decir: el fuego renueva incesantemente la naturaleza. He aquí, mis queridos amigos y hermanos que en esta noche me escuchan, que a la luz de la verdad del Cristo es la fuerza creativa detrás de la creación. Esta fuerza es la que impulsa las diferentes dinámicas de la vida, y sin ella nada de lo que es hoy sería. Cristo es fuego, el fuego refulgente de la creación. Hay que comprender al Cristo para entender entonces sus palabras cuando exclamó yo soy la vida, ya que ciertamente donde hay vida está Cristo. ¿Y dónde está Cristo está Dios? Es por eso por lo que el Maestro dijo que Él es el camino y que nadie va al Padre si no lo ha encontrado a Él en su corazón. Es absolutamente innegable el hecho entonces que si miramos los procesos creativos de la naturaleza, encontramos que estos están íntimamente relacionados con la sexualidad. Ya que nada en la creación apareció aquí por arte de magia, todo acto de reproducción es inherente a un acto de gestación, germinación y manifestación en la existencia, y estas dinámicas son dirigidas por las corrientes sexuales de la vida, en donde no siempre están involucrados un pene y una vagina. Tanto más el aspecto sexual abarca muchas otras formas de manifestación por medio de las cuales viene a darse el fenómeno de la creación, tanto de universos, como de sistemas planetarios, planetas, o las criaturas que los habitan. Cada una de ellas con sus diferentes características y formas particulares.
Es claro entonces que si miramos el aspecto general de la sexualidad podremos observar el amplio espectro que éste abarca, y nos hacemos testigos de la maravillosa fuerza que está dirigiendo todos los procesos creativos de la existencia, desde la apertura de las flores en los campos, las cosechas de las plantas y los árboles, el nacimiento de cardúmenes de peces, y de todas las especies animales y humanas. Estas están dirigidas por esas corrientes sexuales, las cuales están magníficamente alegorizadas por las dos serpientes que suben por el caduceo del dios Hermes, representando así los dos aspectos de esa misma fuerza, de ese mismo terrible y divino fuego. Es claro que la vida, la creación y el sexo están íntimamente, divinamente entretejidos. Esto mismo es lo que significan las palabras del Maestro cuando le dice a Pedro: bien has dicho, y yo te digo que tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves del reino, y sobre ti edificaré mi iglesia. La palabra Pedro viene del latín peter, lo cual viene a significar piedra. El Maestro Jesús utilizó muchas referencias en su mensaje, aludiendo a las rocas o a las piedras como símbolo, dando a entender que quien edifica su casa en la roca, en la piedra, ésta podrá soportar los duros embates de la natura. Hay que comprender que toda fuerza que no es comprendida termina por destruirnos, victimizarnos o esclavizarnos. Esta es una ley. La no comprensión de las fuerzas cristónicas que operan en nuestra propia naturaleza han venido a degenerar en el deseo, y el deseo a desarrollar los mecanismos para su satisfacción. Este mecanismo, esta mecanicidad nuestra en función de nuestros deseos, es lo que viene a constituir al yo psicológico. Pero ¿cuál es la dura roca? ¿Cuál es la piedra a la que debemos aferrarnos para asirnos de las llaves del reino? Estas alegóricas referencias del Maestro están aludiendo al sexo, a su poder creativo, en su aspecto divino, el cual es el Cristo mismo, la energía sexual. Estas últimas vienen a ser eso que es las aguas de la vida, ya que es por medio de las aguas sexuales que se gesta toda creación. Hay que trabajar con esas aguas para limpiarnos de nuestros pecados. Esto es lo que significa el bautizo con las aguas, es con las aguas de la vida que nos lavamos. En las aguas de la vida está contenida esa fuerza cristónica, crística. En ellas está el Cristo mismo, ya que Él es la vida. Sin embargo, estos aspectos son terriblemente profundos y sagrados, y muy pocos los aceptan. Escrito está: y la luz descendió a las tinieblas, pero ellas no lo comprendieron. Era necesario hacer una reflexión profunda para comprender que donde se está manifestando, o donde ya está sucediendo la vida, allí está el Cristo en su real existencia. Comprendiendo entonces que el Cristo es una maravillosa fuerza universal, que el Cristo es la energía creadora, que Cristo en nosotros está en nuestras aguas espermáticas, en nuestras aguas vitales, se hace necesario entender que quien derrocha sus aguas espermáticas está en contra de la vida, en contra de Dios. Este puede ser muy buena persona, buen vecino y amigo, amistoso y caritativo, ir todos los domingos a los cultos e iglesias a hacer caridad, visitar las cárceles y hospitales, pero si cada noche fornica, ya sea con su esposo o esposa, amiga, amante, novia o etc., está negando al Cristo, está en contra de la vida y de Dios. Esta es una terrible verdad, queridos hermanos. Para no extenderme demasiado, les recomiendo estudiar el Levítico 15 versículo 16. Ojalá buscasen una Biblia antigua, ya que el ser humano todos los años adultera, tergiversa, deforma y falsifica las enseñanzas que están allí. Yo tengo una versión Reina Valera de 1909, versión electrónica, la podéis encontrar en cualquier sitio de descargas. Ahora bien, una vez hecho un asomo muy somero a este asunto del Cristo, me gustaría que nos adentráramos a la reflexión que nos convoca esta noche. El Cristo dijo: aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ya que el que quiera salvar su vida la perderá, mas el que la pierda por mi causa la salvará. Ahora bien, ¿qué es eso de negarse? ¿A quién debo negar? Primero que todo debes preguntarte: ¿quién eres? ¿Quién soy? Tal vez tu respuesta sería: una ama de casa, un comerciante, un pintor, un poeta, un músico, o un artista, un arquitecto, un policía, un presidente o albañil, un filósofo o quizás un pastor o un juez de la república. Tal vez seas un profesor, o un pecador, un médico, una madre, un padre de familia, un ermitaño, una joven, un ser humano, un buen vecino, un amigo, un maestro de sabiduría, o quizás un sacerdote, un Buda, o un monje, un obispo, o un boticario. Un buscador de la verdad, un luchador, un indigente, tal vez un hijo de Dios, un cristiano, etc. Sea cual sea el autoconcepto que tengas acerca de ti, este mismo dirigirá el rumbo de tu vida. Dices: soy un cristiano, entonces toda tu vida estará condicionada por los patrones de conducta que deben tener los cristianos, los cuales a su vez están supeditados por las normas establecidas por el ministro, el pastor, el santo, etc.
Tus esfuerzos estarán dirigidos en ganarte la aprobación de todos los integrantes de tu congregación, especialmente la de tu líder o pastor. Ciertamente quieres destacarte y quizás hasta escalar dentro del ministerio. Piensas, una vez sea un pastor seré más importante que un feligres más. Cuando eres pastor quieres ser ministro, luego profeta, y apóstol. Crees que entre más alto sea el cargo que llegues a ostentar dentro de tu organización religiosa o empresa, o ciudad o país, o deporte, o disciplina, o escenario, batallón, etc. Entonces te habrás ganado con creces el pasaporte para entrar directo al cielo. Todos tenemos una identidad que determina un rol dentro de la sociedad, identidad por la cual todos somos reconocidos, y todos nos reconocemos entre sí. Dices. ¿Te acuerdas de Juan aquel que era un gran dibujante de caricaturas? O quizás dices, ¿recuerdas a Jazmín aquella que tenía locos a todos por su increíble belleza? Entonces vemos que esta misma identidad en sí no es algo propio de nosotros, sino que está determinada por los diferentes juicios de valor que los demás se han formado acerca de nosotros y de los esfuerzos que hemos hecho para construir esta identidad basados en los distintos cánones morales y los convencionalismos sociales que hemos establecido como acuerdos tácitos determinados para cada rol. Entonces viene a resultar que somos lo que la sociedad espera de nosotros de acuerdo al rol con el cual nos hemos identificado o para el cual nos han condicionado nuestros padres, escuelas, universidades, iglesias, etc. Entonces esperamos que un escritor escriba libros, al igual que un cantante tenga una linda voz afinada y entonada. ¿Qué sería de un inventor que no inventara nada en su vida? De ahí que nuestra identidad esté supeditada por aquello que los demás esperan y piensan de ti. Es así que, si dices soy un maestro, muchos que su rol en la sociedad es ser un discípulo acudirán a ti para que le enseñes. Entonces el maestro se esforzará para que los discípulos se formen un buen concepto de él y a su vez misma los discípulos se esforzarán en ser buenos discípulos para así ganarse la aprobación del maestro. Es así como funciona este sistema. Entonces te pasas toda tu vida puliendo, refinando, estudiando, adiestrando, perfeccionando tus destrezas, talentos, cualidades y conocimientos, ya que tu éxito depende del concepto de los demás. Si dicen de ti que eres un mal pintor, un terrible escritor o poeta, si la sociedad se crea el concepto de que eres un médico mediocre o un mal arquitecto o político, si se pone en tela de juicio tus credenciales, cualidades o talentos, el prestigio que has construido o heredado, ¿qué será de ti? Nunca serás alguien destacado en la sociedad, ni nadie te respetará y lo que es peor te morirás de hambre. Esta idea viene a constituir el peor de los temores en la vida. Entonces todo el mundo vive tensionado y presionado por la opinión ajena, y gastamos toda nuestra vida tratando de congraciarnos y de darle gusto a todo el mundo. Existe una especie de acuerdo tácito en la humanidad. Tú reafirmas mi identidad y yo reconozco la tuya, y así todos nos reafirmamos en la existencia. Y esto se ve en todos los niveles de la sociedad. La identidad que has creado alrededor de ti es tu verdugo que te somete y esclaviza, porque dependes de la opinión ajena, es la opinión ajena la que determina tu valor. Es así que, si tienes millones de seguidores en Instagram, te sientes muy bien, una gran estrella. Hoy en día tu valor está determinado por los likes que tengas en Facebook, en Instagram o Twitter. Es por esta razón que uno ve a mucha gente estúpida sometiéndose a cualquier vejamen solo para llamar la atención en las redes sociales y volverse virales y así suministrarse a su propio autoconcepto una inyección de aprobación. Nuestro ego se alimenta con la reafirmación, la aprobación y el reconocimiento. El yo psicológico, a causa de no poseer un principio de realidad. Este necesita ser reafirmado de momento en momento, de instante en instante, y busca cualquier mecanismo para llamar la atención, ya sea convirtiéndose en un conquistador, emperador, un papa, un maestro de sabiduría, o un Hitler, un Mussolini, un Trump o un Maduro. No existe una diferencia en ninguno de ellos, sin embargo, por cuestiones de moral a unos los veneras y a otros los condenas. Siendo que todos estos solo son subproductos de la misma fuerza. El deseo de reafirmación en la existencia es lo que llevó al asesino de John Lennon a asesinarlo. Este quería ser alguien, ser famoso, y como no tenía ningún talento en especial, se le ocurrió la idea de matar a alguien famoso, así él sería tan famoso como aquel a quien asesinara. Este mismo patrón se repite en todos los niveles y escalas de la sociedad. Vemos entonces que este autoconcepto, esta falsa identidad, nada tiene que ver con lo que soy en lo más íntimo de mi ser. En pocas palabras, no es quien soy, en realidad. Sin embargo, tenemos que reflexionar terriblemente para poder irnos desprogramando paulatinamente de esa identidad falsa. De esa necesidad de aprobación y sentido de identidad.
¿De dónde viene toda esa necesidad de identidad? En el mismo instante que dices quién soy hay una división, una separación. De lo que eres, has sido, y siempre serás, la misma pregunta genera la actividad y la búsqueda de una respuesta. La naturaleza del intelecto no puede procesar el hecho de un sinsentido, de un sin causa, de un sin propósito, la mente simplemente colapsa ante aquello que no contiene en sí un propósito o un sentido. Es por esto por lo que el intelecto no acepta el hecho de que la verdad, la realidad es que no soy alguien, no soy nadie. El hecho mismo de ser alguien implica un desplazamiento de la consciencia hacia la fuera de sí misma, es aquí en el espacio exterior donde se puede ser alguien, adentro no hay espacio para ser alguien, adentro solo espacio para el ser. Sin embargo, la mente se vive cuestionando, ¿quién soy? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Debe tener algún propósito? Y el intelecto humano a la fecha ha atiborrado las estanterías de las bibliotecas, y aún guarda la humanidad la esperanza de que algún día se resuelvan estas preguntas. Sin embargo, necesitamos abandonar todo el sentido de identidad que hemos creado para encontrar eso que es la verdad, eso que es Dios en nosotros. Ese destino que solo a través del reconocimiento del Cristo en nosotros nos puede conducir. Y para ello el Maestro Jesús dijo lo siguiente: niégate a ti mismo. Cuestiónate. ¿Ti, quién soy? Y respóndete desde las entrañas: no soy nadie. Existe una gran belleza en el negarse a sí mismo. Cuando dices no soy nadie, entonces desaparecen todos los sentidos, los propósitos que advienen con el sentido de identidad. Que vienen con el determinado rol. Si no soy nadie, ¿cuál es mi responsabilidad? Si no soy nadie, ¿a quién tengo que complacer? Si no soy nadie, ¿cuáles expectativas tengo satisfacer? Sí, en el negarse a sí mismo existe una gran belleza, aprende a verla. Si no eres nadie, simplemente eres. Si no eres nadie, lo falso que hay en ti tiende a quedarse sin razón de ser. Si no eres nadie, ¿qué normas, qué moralidad, qué gobierno, qué religiosidad, qué sistema puede condicionarte? Si no eres nadie, simplemente eres como una nube, como una flor, como una hoja. Si no eres nadie, eres libertad en toda su magnificencia. Niégate a ti mismo y libérate. Siente que no eres nadie, así destruirás a tu ego. Hemos vivido muchas vidas con el ego, y es hora de que te deshagas del espejismo del yo, de la fantasía del ego, para que puedas reconocerte en lo más íntimo de ti. Aprende a observar todas las acciones que estás haciendo en función de potencializar, maximizar todas tus cualidades, todos tus talentos, destrezas, conocimientos, experticias, etc. Por medio de los planes, sueños, esperanzas, expectaciones, ilusiones y fantasías, el objetivo de la vida es uno. Ser vivida, intensamente vivida. Jesús profirió lo siguiente: aquel que quiera ser primero, vuélvase último y servidor de todos. Les he dado esta noche grandes claves para que empecemos a liberarnos, a libertarnos. A muchos nos les gustarán estas palabras y no estarán de acuerdo conmigo. Si esta semilla fructifica en tan siquiera un solo corazón, me daré por buen servido. Entonces vemos a la luz de la verdad que quien está empeñado en ser lo mejor posible desde su propio sentido de identidad, quizás pensara que Dios lo premiara por ser el más grande atleta, pintor, poeta, músico, policía, presidente, mamá, esposa, comerciante, ingeniero o enfermera, etc. Ciertamente, mis queridos hermanos, los títulos y los honores, la respetabilidad, fama o prestigio de nada sirven a la hora de arreglar cuentas con la divina ley cósmica. Vemos entonces que quien quiera salvar su vida, esa vida ficticia que llevamos acá en este plano, con certeza, lastimosamente habrá perdido su tiempo. Pero aquel que aprenda a negarse empezará a liberarse del condicionamiento social, y empezará a conocerse a sí mismo de verdad. Empezará a valorar la vida en su real existencia, empezará a valorar, y a tener un sentido de devoción para con la sexualidad, y se bañará en las aguas de la vida, y éste se limpiará de todo su pecado. Solo cuando empecemos a comprender y a vivir en estos profundos misterios, es cuando empezamos a morir en lo que es esa falsa existencia que llevamos, y Cristo empieza a darnos una nueva vida. He aquí que todas las cosas viejas pasaron, y todas fueron hechas nuevas. Proyecto Nueva Humanidad en Construcción presenta: niégate a ti mismo y libérate para siempre del ego.